La idea de todos estos proyectos de reuniones de los días domingos sería bueno quizás aclararlos un poco, porque siempre la pregunta de cada individuo es ¿a qué voy? Si voy a un grupo más, voy a una religión o a qué voy. Y valdría la pena estar conscientes a lo que venimos. Cada ser humano desde que nace ya viene con un diseño definido, tanto varón como hembra. Ya trae su patrón establecido, qué es lo que va a hacer en esta vida. Y sabiendo nosotros qué es lo que vamos a hacer, tanto en el presente como en el futuro, vale la pena alimentar cada partícula de nuestro ser con eso que ya nosotros hemos descubierto en cada uno. Es decir, lograr entender y comprender cuál es nuestro propósito, así como lograr entender y comprender cuál es nuestro origen. Cada individuo o cada hembra se da cuenta cuando ya tiene uso de razón de qué está hecho. Y no puede un varón que nació varón y que ya tiene uso de conciencia de que es varón sentirse mujer o viceversa, porque ya fue diseñado y predestinado conforme a su género para hacer lo que él nació. Entonces, desde allí comienza la forma de comportamiento de cada individuo o de cada hembra. La hembrita comienza a tener uso de razón, que es hembra, y comienza su comportamiento como una hembra, y comienzan esas células de vida en esa hembra, y comienza el uso de la razón para saber de qué fue hecha. Y lo mismo el varón. Entonces, cuando ya comienza la conciencia a actuar en cada género, entonces ya comienza el uso de la conciencia. Y la hembrita sabe de qué fue hecha y sabe para qué fue hecha. Y lo mismo el varón. Y cuando ya esos dos géneros comienzan a crearse y a procrearse, entonces comienza la maravillosa obra de la creación. Porque comienza esa unión de cada individuo conforme a su género para seguir trayendo más descendencia. Entonces, si la hembra logra entender y comprender con su uso de la conciencia a estudiarse cada partícula de su ser para saber de qué fue hecha y cuál es el propósito por el cual fue hecha, porque hoy por hoy el varón no puede pasar el proceso femenino. Entonces el varón no fue diseñado igual que la hembra. Entonces, si usamos la lógica común de ver de qué fuimos hechos, para qué fuimos hechos, entonces logramos obtener un propósito en la vida. Si trasladamos eso al creador de eso, entonces podemos tener un propósito más grande todavía. Porque una cosa es saber que nací varón y la hembra, saber que nació hembra, y luego cuando viene el uso de la conciencia, comenzar a estudiar cada parte de nuestro ser para saber de qué fuimos hechos. Pero si comenzamos a estudiar más a fondo quién es el creador de todo eso, entonces podemos ver a Dios. Entonces podemos analizar al creador de todo. Y entonces podemos generar propósitos extraordinarios en nuestra existencia, en nuestra vida. Y nos damos cuenta que no fue una casualidad todo el proceso de la vida. No es por casualidad que la hembra nació hembra y no es por casualidad que el varón nació varón. Tuvo que haber un propósito de existencia en cada cosa creada. ¿Y cuál es nuestro propósito de existencia en estos cuerpos? Y es seguir con la maravillosa creación de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios por el cual nos tiene todavía con vidas en estos cuerpos? Y hay una sola lógica, y es hacer contacto con la vida eterna. Y no podemos hacernos lo que no entendemos cuando ya tenemos uso de razón.
si la hembra nació hembra y el varón nació varón, y llega el uso de la razón y comienzan a darse cuenta, primero que están vivos, luego el género, y luego empezar a descubrir para qué fueron hechos, es usando la lógica común. Pero si usamos la lógica común espiritual de que hay un creador en todo eso que se llama Dios, entonces usemos la lógica común. ¿Para qué Dios nos tiene con vida? ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual todavía estamos con vida? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer no solo en esta maravillosa creación de vida, sino después de la muerte? ¿Cuál es nuestro propósito de existencia en la maravillosa creación de Dios? La lógica común nos dice. Primero, si la lógica me dice que yo soy varón y que yo no puedo tener en un vientre 9 meses un niño, la lógica me dice que soy varón. La lógica le dice a una hembra que es hembra. Y todas las partículas de su ser también le reconfirman que es hembra. Y ella sí puede tener una creación. Y se desarrolla esa creación dentro de ella. Y si la lógica y cada parte de nuestro ser nos dice quiénes somos, cómo somos, entonces también hay que utilizar la lógica del mundo espiritual. ¿Quién es el creador de todo eso? ¿Por qué es que ese creador todavía tiene misericordia de la humanidad y nos mantiene con vida? Y luego, ¿cuál es nuestro propósito de existencia en esta vida? Y volviendo al principio, ¿a qué venimos? Venimos a darnos cuenta de quiénes somos. ¿Cuál es nuestro propósito de existencia? No solo en este cuerpo físico, sino también en el cuerpo espiritual. Y si en esto que se llama vida, nosotros no analizamos el tiempo de vida que tenemos en estos cuerpos, entonces sería como un instrumento que, aunque se le pueda sacar melodías, no se sabe cómo tocar. Y si tenemos un cuerpo, tenemos una vida y no la sabemos utilizar, entonces somos como un instrumento sin sonido. Seríamos como una guitarra sin cuerdas. Y no se le ve lógica al ser humano que cree en Dios y no tenga ningún propósito de existencia en esta vida, que no tenga ninguna meta definida en esta vida. ¿Y cuál es la meta definida de un creyente en Dios? Ver primeramente la maravillosa obra de Dios, porque solo el creyente en Dios puede ver la maravillosa obra de la creación de Dios. Y cuando estamos conscientes de nuestro propósito en esta tierra, estar consciente de que no fuimos diseñados y creados para ser un instrumento sin sonido, sino que fuimos diseñados y creados por el maestro constructor de todo, y que cada cosa creada y diseñada por ese maestro de maestros, que es Dios, lo diseñó todo tan perfectamente que todo es una perfecta alabanza. Vemos una semilla que ya para nosotros está seca, y si esa semilla cae en tierra, se fertiliza y recobra vida. Y esa semilla que no tenía a la vista humana vida, genera vida y da fruto. Vemos el agua generando vida, vemos el aire generando vida, vemos la tierra generando vida. Y si no podemos ver nosotros al generador de la vida, entonces somos instrumentos sin vida, aunque estemos con vida. Es decir, lograr entender y comprender que tenemos un propósito de vida en esta tierra y tenemos un propósito de existencia en este planeta. Y que después de esta vida tenemos una promesa de vida eternamente. Y cómo poder generar ese pensamiento
¿cómo poder generar esa realidad sin nosotros poder entenderla, sin nosotros poder verla, sin nosotros poder comprenderla? Entonces tenemos que entender y comprender que aunque no entendamos las cosas se producen, las cosas se generan. ¿Y cómo se genera todo eso? A través de una maravillosa creación. ¿Cómo es que el planeta Tierra se ha logrado mantener por miles de millones de años generando vida? Porque el creador que creó todo eso lo diseñó para eso. Y si nosotros como seres humanos que tenemos vida no logramos entender y comprender el proceso de nuestra existencia en esta tierra, eso no detiene la vida. La vida continúa. La vida genera vida. Y solo el individuo va a ser dueño y autor de su propio destino en esta tierra. Porque la vida de la maravillosa creación de Dios es tan perfecta que no se detiene. Pero si nosotros, como seres humanos, usando nuestra conciencia, logramos entender que tenemos un propósito en nuestra existencia, no solo de vivir en este planeta Tierra para disfrutar de la maravillosa creación de Dios, sino para conquistar todas las cosas que el Dios creador de todo ha creado. No solo en esta tierra, sino en el universo. Porque así como en estos cuerpos podemos conquistar cosas que nosotros con un propósito definido nos ponemos a trabajar, a luchar, a soñar con paciencia, con fe, con entusiasmo para lograrlas, así también lograr conquistar la vida eterna, lograr conquistar todo lo que Dios a través de su palabra ha prometido para el individuo, para el ser humano. Y de nosotros va a depender qué clase de entusiasmo le ponemos a nuestra propia existencia aquí en la tierra. Es decir, Dios no nos creó para ser un instrumento sin sonido. Dios nos creó para dejar una huella donde quiera que vayamos o estemos. Dios nos creó y nos diseñó para ser los verdaderos héroes de la fe. Y como héroes de la fe, como héroes de Dios, tenemos un propósito. Y es de conquistar todas las cosas a través de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. No fuimos diseñados para ser un instrumento sin servicio. Fuimos diseñados con un propósito, tanto en nuestros sueños, tanto en nuestros anhelos, tanto en nuestra fe, como en nuestro cuerpo físico. Fuimos diseñados para un propósito. Y cada propósito de nuestra existencia en estos cuerpos fueron diseñados para ese propósito. Y así como en este cuerpo físico fuimos diseñados para un propósito, tenemos también el cuerpo espiritual, que es el espíritu. Y con el espíritu, así como la hembra y varón pueden traer a existencia más seres humanos, así como la hembra y el varón preparándose, capacitándose, leyendo, estudiando, recibiendo conocimiento, puede obtener cualquier sueño y anhelo en su existencia en estos cuerpos, metas definidas, títulos universitarios, creación de cosas, de proyectos, traer a existencia cosas que a través de su preparación, de su estudio y de su conocimiento pueden traer a existencia también nuestro cuerpo espiritual, que es el espíritu, a través de la fe, a través de los sueños, a través de los anhelos, a través de la creencia en Dios, podemos traer a existencia también la maravillosa obra de cosas que no se ven, como por ejemplo el mundo de los espíritus. Poder a través de ese cuerpo angelical, de ese espíritu, hablar con Dios, hablar con sus ángeles, hablar con los profetas que ya no están en la tierra. ¿Cómo es eso? A través del diseño del divino arquitecto, que es ese diseño que está en una forma escrita llamada Biblia.
Cuando comenzamos a leer el libro de los libros, que es la Biblia, entonces podemos hablar con los profetas. Podemos hablar con ese maravilloso hombre que liberó a todo un pueblo de Egipto. Y comenzamos a ver toda la historia de Moisés y comenzamos a transportarnos a esa historia. Y vemos a Moisés, vemos a Elías, vemos a todos los profetas, porque estamos en el mundo de los espíritus a través de nuestro cuerpo angelical y nos transportamos a ese mundo. Y soñamos y vemos las cosas que están en ese mundo. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de nuestro cuerpo angelical, ese no tiene tiempo. El tiempo es el que se genera en este cuerpo de materia. Porque en el cuerpo de materia sí tenemos tiempo. Porque es una obra creada por el hombre, que tiene principio y fin. Pero en nuestro cuerpo angelical no tenemos ni principio ni fin, ni tenemos tiempo. Es decir, cuando tenemos el control de nuestro cuerpo angelical, que es nuestro espíritu, entonces podemos transportarnos. Podemos llegar 7000 años atrás, allá en el Génesis, o podemos llegar del Génesis al Apocalipsis 7000 años después. Y si le ponemos los 1000 años, en donde en el libro del Apocalipsis aparece que serán 1000 años, en donde el ser humano ya en un cuerpo angelical, con su cuerpo, espíritu y alma, inmortal, incorruptible, va a vivir en una ciudad que desciende del cielo, conocida como la Nueva Jerusalén, y que dice que desde allí gobernará no solo el planeta Tierra, sino el universo. ¿Cómo llegamos a ese mundo? A través de nuestro cuerpo angelical. Porque ese no tiene tiempo, esa no es materia, esa no tiene límites. ¿Cuál es nuestro propósito entonces? Ser los verdaderos héroes de Dios, a través de conocer para qué fuimos hechos. Si rompemos el protocolo de lo que fuimos hechos, es decir, la creación maravillosa de Dios, es tan fácil como un árbol de aguacate, que se siembra la semilla de aguacate y sus frutos son aguacates. Se siembra la semilla de un mango y sus frutos son los mangos. Nace una hembra y sus frutos van a traer maravillosa obra de la creación de Dios, que son nuevos hijos. Cada género es diseñado para un propósito. Entonces vale la pena descubrir nuestro cuerpo angelical para qué fue diseñado. Y si descubrimos que nuestro cuerpo angelical fue diseñado para hacer contacto con la vida eterna, entonces podemos recorrer el universo completo, porque ya dijimos, ese no tiene tiempo, ese no tiene día ni noche, y ese no tiene género, no tiene género. El espíritu angelical de cada individuo no es ni hembra ni varón. Ese fue diseñado por Dios para poder vivir con Dios. Y es allí donde nos transportamos al mundo de Dios. En nuestro cuerpo físico fuimos diseñados para un propósito. Y vemos este planeta Tierra que no ha parado de generar vida. Hemos tenido papá, hemos tenido abuelos, hemos tenido bisabuelos, y así vemos toda la genealogía de nuestros antepasados. Tenemos o vamos a tener algunos hijos. Vemos las futuras generaciones, es decir, fuimos diseñados con un propósito en esta materia. ¿Cuál es el propósito en nuestro cuerpo angelical? Ser como Dios, hablar como Dios, comportarnos como Dios. Cuando logramos entender y comprender el funcionamiento de eso, entonces ya no tenemos tiempo, ya no tenemos luz, ya no tenemos materia, porque ya vivimos en la dimensión de Dios. ¿Y cómo podemos vivir en la dimensión de Dios? Logrando entender nuestro propósito en nuestro cuerpo angelical. Y en nuestro cuerpo angelical, entonces estamos a tiempo completo con Dios.
Aunque nuestra materia vea la noche, nosotros estamos con Dios. Aunque nuestro cuerpo esté en el día, nosotros estamos con Dios. Aunque nuestro cuerpo se esté envejeciendo, nuestro espíritu angelical, nuestro cuerpo angelical jamás envejece, porque ese es eterno. Ya dijimos, ese no tiene ni principio ni fin. Ese vive en la dimensión de Dios. ¿Y cómo podemos conquistar eso? ¿Cómo podemos ver eso? A través del mismo manual que Dios nos dio, que es la Biblia. Con la Biblia podemos entender y comprender cómo es Dios. Con la Biblia, con ese instrumento maravilloso que Dios mismo lo trajo a través de su Espíritu Santo, por medio de todos los profetas, apóstoles y sacerdotes de la historia, es Dios mismo hablando en su santa palabra. Entonces nosotros, que somos de esa misma materia espiritual, así como nuestra materia física tiene un proceso de inocencia, donde acabamos de nacer, no sabemos quiénes somos, simple y sencillamente tenemos la dimensión de la inocencia, somos unos bebés. Pero luego viene la dimensión de la conciencia, donde nos damos cuenta de lo bueno, lo malo, lo feo, y vivimos ya en la dimensión de la conciencia. Cuando nosotros vivimos en el mundo espiritual, entonces nos damos cuenta que eso es Dios mismo guiándonos en su dimensión, que es la dimensión de Dios, a través de su palabra, que es la Biblia. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito de existencia en estos cuerpos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia en nuestro espíritu? ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia en nuestra alma? Y cuando descubrimos que tenemos un solo propósito, y es de hacer contacto con la vida eterna, de vivir en el mundo de Dios, de poder analizar, entender y comprender que en nuestro cuerpo angelical, que es lo que verdaderamente somos, entonces no tenemos ni principio ni fin. No tenemos ni noche ni día. Y no somos ni hombres ni mujeres. Somos parte de Dios y vivimos en la dimensión de Dios. Y lo más importante, que no tenemos tiempo. Porque en esa dimensión, como no hay principio ni fin, no hay tiempo ni materia, sino que vivimos en la dimensión de Dios, entonces podemos disfrutar de toda la maravillosa obra de Dios y podemos estar en ese mundo de Dios, como dijimos, transportarnos a la dimensión de Dios. Llegamos 7,000 años atrás o 1,000,000 de años atrás, o nos transportamos 1,000 años después, o subimos completamente a la dimensión de Dios, que es eterna. ¿Y cómo es la dimensión de Dios? Veamos, si en el proceso de la inocencia, como niños, no tenemos ni siquiera un futuro diseñado, porque vivimos en la eterna inocencia de un niño, pero en el proceso ese niño va creciendo y entra al sentido de la conciencia. Ya allí sí genera tiempo, ya allí sí genera preocupaciones, ya allí sí genera ansiedades, y allí sí genera toda la gama de problemas y circunstancias que están en esta materia. Pero en la inocencia de Dios, esa sí es eterna. Y ese es el propósito de cada individuo creyente en Dios, lograr entender y comprender que nosotros en nuestro cuerpo angelical no tenemos ni principio ni fin, sino que en nuestro cuerpo angelical vivimos en una eternidad. Y de allí depende el proceso de nuestra existencia, no solo en este cuerpo físico, sino en toda la existencia de nuestra creación. ¿Para qué fuimos diseñados? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí?
vivir cada etapa de nuestra existencia, no solo en este cuerpo físico, sino en nuestro cuerpo angelical, para hacer contacto con nuestra alma, que ya sabemos que es una pequeña partícula de Dios en cada uno de nosotros. Y si esa partícula de Dios, que es nuestra alma, hace contacto con nuestro espíritu, ese espíritu angelical, ese espíritu de vida, que hace una conexión directa con Dios, porque solo con un espíritu angelical, no un espíritu de la quinta dimensión, porque el espíritu de la quinta dimensión lo que nos recuerda es que es de noche, que es de día, que tenemos tiempo, que hay preocupaciones, que hay deudas. No estamos hablando del espíritu de vida en este cuerpo o en este mundo. Estamos hablando del espíritu de vida angelical que nos conecta con la vida eterna. El espíritu de la quinta dimensión nos conecta con luz, tiempo y materia. Nos conecta con la conciencia. Nos conecta con las preocupaciones. Nos conecta con las deudas. Nos conecta con la gente mala. Nos conecta con el pecado. Pero cuando nos despojamos de ese espíritu de la quinta dimensión y adoptamos el espíritu angelical de la sexta dimensión, entonces nos conecta con paz, con tranquilidad, nos conecta con la inocencia, nos conecta con la maravillosa obra de la creación de Dios, que podemos ver que hay vida y vida en abundancia, y se sigue creando y procreando cada milenio y cada millones de años la vida y la existencia en este planeta, al igual que en todos los planetas, en las galaxias, en las estrellas. Cuando nos conectamos con nuestro espíritu angelical, entonces podemos ver a Dios y podemos vivir una eternidad con Dios, despojados del espíritu de la quinta dimensión. Si logramos entender y comprender el significado de la existencia, primero en estos cuerpos, y luego el significado de la existencia de todo nuestro ser en este planeta Tierra, entonces podemos hacer contacto con todo. Hacemos contacto con todo. Y nos sentimos tan seguros de que somos parte de todo. Y como estamos tan seguros y conscientes de que somos parte de todo, entonces somos parte de Dios. Y siendo parte de Dios, entonces sí vivimos en una eternidad. No tenemos ni principio ni fin. No tenemos año, no tenemos tiempo, porque vivimos en la eternidad de Dios. Entonces, hay que entender y comprender para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de existencia de cada uno de nosotros en esta tierra? Y qué bonito se siente cuando cada individuo hace contacto con la vida eterna a través de su espíritu angelical. Y ese espíritu angelical le hace recordar a todo nuestro ser que hay una partícula de Dios dentro de nosotros, que se llama alma. Y que esa pequeña partícula de Dios en cada uno de nosotros nos transporta a la dimensión de Dios. Y viviendo en la dimensión de Dios, entonces tenemos nuestro futuro asegurado. Es decir, volvemos a ser lo que fuimos. Solo el mortal con un espíritu de la quinta dimensión cree que su vida comenzó cuando nació. Cree que su vida comenzó a tener uso de razón cuando fue transportado a la conciencia. Y solo con un espíritu de la quinta dimensión cree y le hace creer al individuo que cuando se muere termina todo. Los hijos creyentes en Dios, que viven en la dimensión de Dios, saben que en estos cuerpos es una de las mejores oportunidades que tenemos para nuestro estado consciente, hacer contacto con la vida eterna conscientemente. Como en nuestro estado consciente hacemos cosas, como en nuestro estado consciente tenemos uso de razón,
para procrear algo, para procrear una familia, para diseñar un proyecto, para construir algo. Eso es en nuestro estado consciente, pero en nuestro estado del espíritu, con ese espíritu angelical, estamos seguros y conscientes que venimos de eternidad y vamos a eternidad. No es un juego de niños, es hacer contacto con la vida eterna. Y nuestra existencia en estos cuerpos es para eso. ¿Cuánto dura este cuerpo? Y es ilógico y cobarde de cada uno de nosotros, de cada individuo, no poder entender y comprender que no fuimos hechos como una guitarra sin cuerdas. Fuimos hechos y diseñados para hacer contacto con la vida eterna, para sonar nuestro propio estilo de ritmo. Cada quien fuimos diseñados y perfeccionados por Dios para un propósito específico: convertirnos en los verdaderos héroes de Dios. Cada individuo. No fuimos diseñados para en el proceso quebrarnos. Fuimos diseñados para en cada proceso hacernos más fuertes, más sabios, más humildes y más agradecidos a Dios. Para eso fuimos diseñados. A través de ese proceso es que podemos lograr y conquistar todas las cosas. Pero hay una ley establecida por Dios. Y en esa ley establecida por Dios, a través de su manual, es que logramos el entendimiento, el conocimiento. A través del manual de Dios podemos también adoptar lo más maravilloso que hay en este cuerpo, en el espíritu y en el alma, que es la inocencia. Veamos lo que dice Deuteronomio 5:32. Deuteronomio 5:32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni siniestra. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Primer gran mandato que el Dios de la vida le da a Josué. Lo repito: mirad pues que os hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Si ya se dan cuenta lo que le sigue diciendo el gran yo soy a Josué, en Josué 1:6-7, le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Si hablamos de el uso de razón, si hablamos de la inocencia, si hablamos de la conciencia, si hablamos de nuestro cuerpo físico, si hablamos de nuestro cuerpo angelical, si hablamos de los espíritus que podemos también obtener de la quinta dimensión, porque nos creó tan maravilloso Dios que nos dio incluso un libre albedrío, y con ese libre albedrío nosotros tomamos la decisión de vivir pordioseramente en este cuerpo, de vivir ignorantemente en este cuerpo, o nos dio un libre albedrío para también con este cuerpo vivir bien, para también con este cuerpo conquistar cualquier cosa que nosotros querramos. Nos dio también un libre albedrío con nuestro espíritu, para que tuviéramos o adquiriéramos un espíritu angelical para poder vivir en la dimensión de Dios. Y nos dio un libre albedrío para que también, si nosotros querramos tener espíritus de la quinta dimensión y vivir frustrados en nuestro espíritu toda una vida por diosera, también
Es decir, es tan maravillosa la obra de la creación de Dios que aún hasta en eso Él tuvo cuidado. Para que cada individuo se convierta en lo que quiere. Para que cada individuo viva como quiera. Pero los hombres y mujeres creyentes en Dios, con su manual, el manual de Dios, que es la Biblia, usamos nuestro libre albedrío para hacer contacto con la vida eterna, para poder vivir eternamente con Él en cuerpo, espíritu y alma. Porque si tenemos esa partícula de Dios en nuestro ser, si tenemos alma, si creemos que somos una obra de Dios, que venimos de eternidad y vamos para eternidad, y todavía nos dio un manual, que es la Biblia, para poderlo conocer a Él, para usar nuestro libre albedrío y poder saber que no somos un instrumento sin sonido, sino que somos los verdaderos héroes de Dios, que venimos con un propósito, y es no solo en este cuerpo hacer contacto con la vida eterna, sino que a través de nuestro espíritu hacer contacto con la vida eterna, y que todas las partículas de nuestro ser podamos ver a Dios, podamos, aunque estemos sentados aquí y ahora, estar en la dimensión de Dios. Aunque venga cualquier obstáculo, cualquier enfermedad, cualquier preocupación, cualquier ataque, nuestro espíritu sabe que está en la dimensión de Dios. Y que en nuestra dimensión, la dimensión de Dios, a través de nuestro espíritu angelical, no hay tiempo. Porque el tiempo viene de la quinta dimensión. La conciencia viene de la quinta dimensión. Las frustraciones, enfermedades, preocupaciones, ataques, guerras vienen de la quinta dimensión, y nosotros no somos de la quinta dimensión. Nosotros somos de la dimensión de Dios, y a través de ese cuerpo angelical que nosotros tenemos, vivimos en la dimensión de Dios, y viviendo en la dimensión de Dios, entonces sabemos que toda acechanza y todo ataque de la quinta dimensión tiene su tiempo y su hora. Y como tiene su tiempo y su hora, se va a acabar. Pero en la dimensión de Dios no se acaba nada. Y con nuestro espíritu angelical vivimos en la dimensión de Dios. Y nos trasladamos de eternidad a eternidad. Y podemos ver cada fin de cada obstáculo de la quinta dimensión diseñada y creada por ese animal llamado Luzbel, Lucifer, Satanás, o como se le quiera llamar. Aún él mismo tiene su fin. Aún él mismo será destruido por completo. Cuando después del reino milenial sea destruido por completo el planeta Tierra y se convierta todo el planeta Tierra en el lago de fuego, donde serán condenados, juzgados y exterminados todos los espíritus de la quinta dimensión juntamente con Luzbel. Serán condenados y serán masacrados hasta el tiempo en donde la condena de su juicio sea terminada. Y se acabará el lago de fuego, y se acabará el diablo, y se acabarán todos los espíritus de la quinta dimensión, porque fueron diseñados y creados para eso. Y eso sí tiene principio y fin. Pero en nuestro espíritu angelical no hay ni principio ni fin. Hemos visto todo el proceso de principio a fin de la quinta dimensión a través de nuestro cuerpo angelical. Poder ver la dimensión de Dios. Poder siempre estar en la dimensión de Dios a través de nuestro espíritu angelical. Si ya nos damos cuenta lo que dice el libro de Lucas, capítulo 8, verso 15. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Vean, dice, mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia.
Si ya vemos lo que dice también el libro de Romanos, capítulo 2, verso 7. Romanos capítulo 2, verso 6 al 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. ¿Se dan cuenta que no estamos filosofando, ni estamos contando cuentos o leyendas? Estamos leyendo el manual de Dios, que es la Biblia. Y con el manual de Dios, que es la Biblia, entonces podemos entender y comprender cuál es el origen de cada uno de nosotros en esta tierra. ¿Para qué fuimos hechos? ¿Por qué es que Dios nos permite estar en este cuerpo? ¿Y cuál es la forma de utilizar nuestro libre albedrío de la forma en la cual nosotros la querramos utilizar con conocimiento, sabiendo cómo utilizar nuestro libre albedrío para poder conquistar lo que bien nos parezca? Es decir, ya dijimos, con nuestro libre albedrío podemos traer los espíritus de la quinta dimensión a nuestra existencia y vivir una vida por diosera con esos espíritus de la quinta dimensión toda una vida. O traer los espíritus de la sexta dimensión, la dimensión de Dios, y poder vivir toda una vida sabiendo y estando conscientes que venimos de parte de Dios y vamos por de Dios, utilizando el libre albedrío como bien nos parezca. Es decir, con nuestro libre albedrío, teniendo conocimiento, así como dijimos al principio, el varón nace varón y comienza a desarrollar esas hormonas y células de vida para ser varón. Y toma la decisión como a él bien le parezca en su vida, en ese cuerpo, para generar una vida. Y lo mismo la hembra. Con nuestro cuerpo angelical, con nuestro libre albedrío, a través del conocimiento, generamos una vida en la cual nos transportamos de eternidad a eternidad y vivimos en la dimensión de Dios, utilizando nuestro libre albedrío como bien a nosotros nos parezca. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 3 al 4. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Con el conocimiento de Dios y con nuestro libre albedrío puede abrirse la quinta dimensión y pueden venir miles de espíritus de la quinta dimensión a encarnarse a nuestro cuerpo, porque somos vasos en los cuales cualquier producto se puede meter, pero con el conocimiento y nuestro libre albedrío, como nos recomienda Pablo, y nos dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Es decir, aunque vengan espíritus de la quinta dimensión a morar en nuestro cuerpo y a traernos las tribulaciones, preocupaciones, angustias, desesperaciones, es más aún, tenemos más espíritus de la sexta dimensión dentro de nosotros. Y con nuestro libre albedrío y con el conocimiento que ya Dios nos dio a través de su palabra, sabemos cómo atacar eso. Y sabemos que con el conocimiento de Dios, sabemos que la angustia es algo que tiene tiempo. La tribulación es algo que tiene tiempo. Y con nuestro libre albedrío, a través de nuestro conocimiento, aumentamos aún más la fe.
y llegamos más rápido al mundo de Dios. Porque utilizamos nuestro conocimiento a través de la lectura, con nuestro libre albedrío, para estar en la dimensión de Dios. Y si ya vemos lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los héroes de la fe. Es decir, nos damos cuenta que claro, estamos en esta materia, estamos en este cuerpo. Y este cuerpo como un vaso vacío o recibe a través de nuestro libre albedrío, porque nosotros somos los que permitimos eso. Vienen espíritus de la quinta dimensión o vienen espíritus de la sexta dimensión. Y si los dos vienen, nosotros tenemos algo por qué ganar. Tenemos el conocimiento, tenemos el manual de Dios. Tenemos todo lo que Él ya nos dio por sus profetas. Y a través de ese conocimiento, entonces nosotros derrotamos toda acechanza. Y al contrario del ser humano que no utiliza su libre albedrío para estar en la dimensión de Dios, nosotros le sacamos provecho a eso. Y vaya que sí le sacamos provecho. Nos hace más fuertes, nos hace más sólidos, nos hace más humildes. Y por sobre todas las cosas nos hace más agradecidos con Dios. Nos hace más amantes de Dios. Es decir, el creyente en nuestro amado Dios, el que usa su libre albedrío para el servicio de Dios, aún a eso le saca provecho. Si ya vemos lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedeciere a vuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él para que se avergüence. Es decir, todavía el gran Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos da el entendimiento y el conocimiento para que aún tengamos el cuidado suficiente de aquellos que están repletos de espíritus de la quinta dimensión. Pero si nosotros con nuestro libre albedrío y con el conocimiento de la palabra estamos repletos de la dimensión de Dios, entonces nosotros hablamos de Dios. Nosotros estamos conscientes y seguros de que estamos en la dimensión de Dios. Y a través de ese conocimiento y a través de toda esa maravillosa obra de la creación de Dios, hacemos contacto con la vida eterna. Si ustedes ven lo que dice Primera de Timoteo 6:12, esta maravillosa carta que el gran Pablo le escribe a su gran amigo Timoteo, otro héroe de la fe. Le dice el gran Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y si ya vemos el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12, el libro de Santiago 1, verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchas gracias, Abraham. Y si ya vemos también en el libro de Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 6 y al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrar en vuestra fe virtud,
en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, en el amor fraternal la caridad. Si entendemos y comprendemos todo este mandato del Espíritu Santo a través de sus profetas, entonces nos damos cuenta que esto no se trata de religión. Se trata de un autoconocimiento en cada uno de nosotros. Primero, ¿de qué fuimos hechos? ¿Cuál es el propósito de la creación por la cual fuimos hechos? Y luego, a través del conocimiento y con nuestro libre albedrío, hacer las cosas que más nos llenan a hacer. Y qué bonito saber, entender y comprender que toda la maravillosa obra de la creación de Dios, entre esa maravillosa obra de la creación de Dios están los humanos. Entonces, usando nuestro libre albedrío, usando nuestra fe, nuestra creencia, y usando todo lo que el Espíritu Santo nos da en nuestro cuerpo angelical, qué bien se siente servirle a su humanidad. Nos llena poder entender y comprender que en nuestro cuerpo angelical todavía, usando nuestro libre albedrío, también tenemos la oportunidad de servirle a la humanidad a través del servicio que podemos dar o que podemos hacer cada individuo, y haciendo todo el proceso que cada individuo, a través de su fe, de su conocimiento, obtiene, se va dando cuenta no solo del propósito de su existencia en estos cuerpos, sino también del propósito de nuestra existencia en nuestro cuerpo angelical. Es decir, vivimos en el mundo que queramos. Podemos vivir en la quinta dimensión o podemos vivir en la sexta dimensión. De nosotros va a depender. ¿Cómo? De cada individuo depende qué va a hacer con su existencia en este cuerpo. Cómo va a utilizar su forma o su género de vida en este cuerpo. Así cada individuo va a depender qué es lo que queremos o cómo queremos vivir en nuestro cuerpo angelical. De nosotros va a depender si solo somos instrumentos sin son ni ton en este cuerpo físico y en el cuerpo espiritual. O de nosotros va a depender si nos convertimos en los verdaderos héroes de Dios como creyentes en Dios. Y como creyentes en Dios, entonces va a depender de qué tomamos nosotros partida. Vean lo que dice el libro de Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentándose en las alturas del trono de Dios. Reducid pues a vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Y si nos damos cuenta ya el mandato de los grandes héroes de la fe, dando un repaso completo de todos esos hombres y mujeres que tomaron la decisión en su cuerpo angelical de dejar una huella en el paso de su existencia, no solo en su cuerpo físico, sino en su cuerpo angelical. Hablando de los grandes héroes de la fe, Hebreos capítulo 11 del 1 al 40, si lo ven, es pues
La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y el hacedor, de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel, el cual lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena inmensurable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, que es a saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacobo y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacobo, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comunidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraban a la remuneración. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del
no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlos 7 días. Por fe Rahab, la ramera, no pareció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Y habiendo más, digo, porque el tiempo me faltara, contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicias, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, tentados, muertos a cuchillos, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. El consejo es bien sencillo. ¿Cuál es nuestro propósito de existencia en esta tierra? ¿De qué estamos hechos? ¿Para qué estamos hechos? ¿Cuáles son nuestros sueños, nuestras ambiciones y cuáles son nuestras metas? No solo en este cuerpo físico, sino en el más importante, que es el cuerpo espiritual. Como dice el gran Pablo, todos los grandes apóstoles y profetas de la antigüedad, sacerdotes y reyes, fueron masacrados, torturados de la peor manera, pero ellos en su cuerpo angelical lucharon esperanza contra esperanza, porque sabían que solo su cuerpo físico estaba siendo destruido por los espíritus de la quinta dimensión, y eso tenía un principio y un fin. Pero en su cuerpo angelical lucharon esperanza contra esperanza, esperando la promesa del primogénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. No se les cumplió ninguna de sus promesas por un solo propósito, que el tiempo tenía que pasar. ¿Para qué? La ley de la promesa se cumpliera en nuestro amado Señor Jesucristo. Fue la promesa más extraordinaria que se les había hecho a ellos. Y ellos lo sabían, lo entendían, lo comprendían, y por eso no regresaron del lugar donde salieron. Porque tenían una meta definida, y era hacer contacto con la vida eterna a través del unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Por ellos y para ellos es que se cumplió esa promesa, y para las nuevas generaciones que fueron las que nacieron después de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro propósito de existencia en esta tierra? Es hacer contacto con la vida eterna. El dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, cumplió todo lo que habló a través de sus santos profetas. Es decir, ninguno de los que fueron asesinados y cruelmente torturados en el Antiguo Testamento perdieron la batalla. Al contrario, la ganaron. Ganaron la buena batalla de la vida, porque vivieron y entendieron que tenían un espíritu angelical que era eterno, que no tenía ni principio ni fin. Entonces,
quiénes somos, cuál es nuestro propósito en esta tierra y para dónde vamos. Usemos nuestro libre albedrío conforme a nuestro conocimiento, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así de fácil.